Guillermo Solís se refirió a este tema ayer, que dio declaraciones sobre varios temas y vamos a escuchar y a ver la declaración del mandatario Luis Guillermo Solís sobre este tema. Don Otón Solís ha sido una persona que ha estado permanentemente preocupada por el tema fiscal, conoce bien el procedimiento. Creo que hay en los diputados y diputadas más lúcidos de la Asamblea Legislativa una voluntad creciente de acompañar este proceso, que es necesario no para este gobierno únicamente, sino para el país entero. Y creo que esa posibilidad de hacer una aprobación usando el 208 bis es algo que hay que considerar con mucha seriedad. Vamos a hablar más con don Otón al respecto, a ver cómo podemos concitar las fuerzas políticas para que avancemos en esa materia. Bien, y aquí está Otón Solís para hablar sobre ese tema. ¿Por qué la propuesta de Otón Solís? El presidente lo ve con buenos ojos, usted se reuniría con él, pero primero cuéntenos por qué aprobar renta y venta por la vía rápida. Buenos días. Buenos días y buenos días a la teleaudiencia, porque no basta tener la mayoría de los votos para aprobar cualquier ley en la Asamblea Legislativa, dado que el reglamento, mal utilizado por gente que aunque fue electa por democracia, cuando está ahí a veces no cree en la democracia, es decir, en las mayorías, podría impedir que se aprueben. Si para aprobar planes fiscales se requieren 29 votos, pero para detener el proceso basta un diputado. Y entonces las ventajas del 208 bis, que ha sido sometido a escrutinio por la Sala Constitucional, por ejemplo, y ha dicho que sí se puede aplicar esa ruta, es que se ponen fechas límites o número de sesiones, de tal manera que se sabe que en un momento se va a votar y las mayorías tienen la posibilidad de expresarse. La otra posibilidad es no hacerlo y que no se expresen las mayorías. Por ahí se ventiló una posibilidad que a mí me parece francamente muy equivocada, el llegar a un acuerdo con Liberación para darle el voto para que controle el directorio y a cambio que voten el plan fiscal. Sí, se expresó aquí, en la revista Canal Denis 13 Mora, la periodista. Sacó eso de un dirigente del PAC, porque aparte de la naturaleza de esa extraña transacción, que pone a Liberación en una situación muy complicada, es decir, con tal de presidir el directorio damos votos para impuestos, es decir, ojalá voten porque están convencidos, por responsabilidad, no por un cargo, no por un puesto, eso es transar, ¿verdad? Pero aparte de eso, no importa si Liberación estuviese de acuerdo con el plan fiscal, supongamos que efectivamente se vota la fracción del PAC por Liberación, cosa que algunos lo vemos difícil, votar por el partido presidido por José María Figueres, pero bueno, supongamos que si llegase a eso, después, y ahí se tendrían los votos del PAC más los de Liberación, y efectivamente se supera la cifra de 29, que es la mayoría requerida si todos los diputados están presentes para aprobar impuestos. ¿Y qué pasa si diputados de otras fracciones impiden que se llegue ni siquiera a votar? Entonces, se hizo una transacción no muy decente, pero además y poco fructífera en términos de los objetivos que se buscaban. Entonces, por eso, esa no es la ruta. La ruta es garantizarnos que hay votación. Y ojalá en el paquete no se metan solo renta e IVA, puede ser que se metan algunos proyectos de los que queden pendientes. El Ministerio de Hacienda envió un paquete muy impresionante. Son 8 impuestos, bueno, 8 proyectos de ley. Muchos de ellos tienen consenso y creo que se van a aprobar en extraordinarias, pero lo que quede, que se meta en el paquete para la vía rápida. Y además tal vez algunas leyes que tienen que ver con limitar gastos, digamos la ley de anualidades, pensiones, poner límites a los salarios de los funcionarios públicos, un proyecto creo del PUSC muy bueno que anda por ahí. Podríamos hacer un paquete y armar alrededor de él la mayoría calificada de 38 diputados que se requieren para aprobar una vía rápida y seguir adelante. Aquí hay un problema, y es que el BID y el Banco Mundial dicen que financian las necesidades de liquidez del gobierno si por ahí de marzo o abril se ha aprobado IVA y algo más. Sí. Yo lo veo imposible, y entonces también conversé con los representantes del BID y del Banco Mundial. Lo que deberían poner como condición para girar recursos es que se haya aprobado la vía rápida, y en el segundo semestre le damos cabida. Y aquí entonces debemos argumentar con Liberación por el fondo, ¿verdad? Y con el Frente Amplio, que es donde yo veo otras dos fracciones que podrían unirse al PAC para avanzar en esta ruta.
Liberación, porque tiene fe de que va a ganar en el 2018, espero que no, pero bueno, ellos se ven convencidos de que van a ganar y creo que no van a querer recibir un país estrujado fiscalmente, que estará mucho más que hoy. Entonces, por esa razón, no es la razón correcta es Costa Rica, gane quien gane, pero por esa razón creo que saben que hay que aprobarlos y que tiene que ser rápido, porque entonces algunos diputados del PAC podrían decir, o el mismo gobierno, que sería un error, pero podrían decir, no, si se aprueba muy tarde ya no, porque no vamos a beneficiarnos de eso. Yo los votaría aunque el día antes de terminar el gobierno sea el día que se llegue a votar, pero mucha gente podría hacer ese análisis en mi propio partido. Entonces tiene que ser en este segundo semestre máximo, por ahí de julio o agosto, que se aprueba esto. Y el Frente Amplio tiene que comprender, como muchos sectores en este país, de que no podemos vivir en un mundo como vive alguna gente tan cómodo. Cuando se habla de impuestos, como cuando llegamos al acuerdo con doña Laura Chinchilla, entonces se opusieron. El Frente Amplio se opuso, las universidades se opuso, los sindicatos se opusieron, pero cuando se habla de recortes también se oponen. Es una ecuación que solo conduce al desastre, en que usted se opone a incrementar la recaudación con impuestos, porque aprobar fraude fiscal no basta, hay que aprobar la ley de fraude fiscal y la más dura que se pueda, para que los evasores paguen, pero no basta, porque el déficit es muy elevado. Y entonces la alternativa, si no se aprueba un 208 bis para que se aprueben los impuestos, va a ser hacer recortes en empleo público, en presupuesto de universidades, en programas sociales. Entonces el Frente Amplio creo que es sincero en su deseo de que los sectores empleados públicos estén bien y no se les toque nada, y en el desarrollo social del país, bueno, deben empatar esa sinceridad con esa convicción, uniéndose a un esfuerzo de este tipo. ¿Y está buscando usted ese apoyo, don Otón, o a quién le corresponde, la fracción del PAC o al gobierno? Yo creo que el gobierno, yo le hablé a las autoridades de gobierno a inicios de diciembre, al ministro de Hacienda, a los viceministros, ¿Les propuso esto? Les propuse esto, claro. La vía rápida. La vía rápida, y por qué podríamos persuadir a Liberación y al Frente Amplio. ¿Y Amplio. a Marco Vinicio Redondo? A Marco Vinicio Redondo, claro, y a la fracción también, claro. Pero creo que esto se requiere liderazgo, digamos, de casa presidencial. Yo no soy jefe de fracción, sí debo decirles, ayer hablé con una diputada que juega un papel importante en Liberación en materia fiscal, que es doña Paulina Ramírez, y con el jefe de fracción, don Julio Rojas Astorga. Les conversé y les dije, esto yo les ruego que lo consideren, y tengo planeado hoy, ayer no los pude ver juntos, hablar con doña Patricia, la presidenta del Frente Amplio, y con el jefe de fracción, don Gerardo Vargas Varela. Pero lo que puedo hacer yo son reuniones exploratorias, no liderar un proceso, porque institucionalmente no me corresponde. Eso es ministro de la presidencia, jefe de fracción, pero todos podemos contribuir, porque sí está la fracción muy unida a la par del gobierno en esta ruta, unánimemente. Yo propuse el lunes pasado que hiciéramos una expresión efectiva para ver si era unánime el apoyo a los planes fiscales, y fue unánime. Hubiera ido a la reunión con el presidente para proponérselo el lunes. El jefe de fracción transmite esto, y no importa si uno está en una reunión o no, lo importante es la sustancia, qué está usted apoyando, qué no está apoyando, y por ir a reuniones no pasa nada. No. El presidente está dispuesto a apoyarlo. ¿Por qué impuestos de renta y venta por la vía rápida? Bueno, eso requeriría entonces los 38 votos. Para la vía rápida, para aprobar propiamente los impuestos con mayoría simple. O sea, si hay solo 40 diputados en la Asamblea Legislativa, con 21 diputados se pueden aprobar. Sí. Pero para la vía rápida se requiere mayoría calificada. ¿Y por qué habría que aprobar renta y venta? Porque el déficit fiscal va creciendo, y paralelo al déficit es la forma en que se financia, es con deuda, y la deuda va creciendo, y cuando la deuda de un país crece, cada vez hay que destinar más recursos a pagar intereses. Este año que viene, este año en que estamos, vamos a pagar casi 1 millón de colones en intereses. Recursos que podrían destinarse a hacer obra, a dar becas, a dar viviendas, a hacer infraestructura, se destinan a pagar intereses a los que le prestan al gobierno, los nacionales, que es gente muy adinerada que le presta al gobierno, y los grandes bancos internacionales. A mí me duele que esa plata, que podría utilizarse para otra cosa, se pague en intereses. La situación es tan precaria
que Costa Rica está endeudándose no solo para gastar en empleados, en obras o en lo que sea, sino para pagar intereses. A nosotros la situación es tan distante entre ingresos y gastos, es que se está gastando por el gobierno como el 20%, el presupuesto nacional como el 20% del PIB, y los ingresos son como del 14%. Ese 6% hay que financiarlo, que es de 3 pidiendo billones. prestado, y una parte de ese gasto es pagar intereses, y nos endeudamos para pagar intereses. ¿Qué le pasa a un negocio que tiene que pedir prestado, digamos, para comprar mercadería y para hacer infraestructura, para construir un nuevo local, pero también pide prestado para pagar intereses sobre la deuda vieja? En esa situación el país está trabajando para pagar intereses. Una parte del país, de los impuestos que se pagan por los costarricenses y las costarricenses, es para pagar intereses. Aparte de eso, el incremento de la deuda nos pone en una situación complicada. Cada vez llegamos a los límites en que los acreedores internacionales, los grandes bancos dicen: este país está muy endeudado, entramos en una banda ya de países en riesgo, entonces yo voy a cobrar un margen adicional. Ya la tasa de interés que le voy a cobrar no es la tasa de mercado a que se presta a países, sino un poco más por el riesgo de que ya está muy endeudado. Y nosotros vamos camino a llegar a esos porcentajes de deuda. Y cuando lleguemos al 60%, entonces ya hay luces rojas en el mercado financiero internacional. Ya ustedes saben que nos han reducido la calificación. O sea, una señal de dónde estamos es que por primera vez en muchísimos años el ministro de Hacienda va a la Asamblea Legislativa y anda por el país acompañado del BID y del Banco Mundial. Y el BID y el Banco Mundial otra vez tienen el poder de pedir condiciones, y así se lo dijeron a todas las fracciones. Yo me dolió por Costa Rica, porque parte de mi obsesión es la soberanía de este país, que no nos digan qué hacer de fuera. Y ahora prueben en marzo o abril y les giramos recursos. Es decir, a mí eso me duele. Y de ahí vamos a que ya interfieran en la estructura ideológica del país y que nos pidan privaticen esto. O sea, un país cuando está en una situación fiscal precaria termina no solo no teniendo fondos para financiar las cosas importantes del país, sino que termina en los regazos de los organismos financieros internacionales que terminan elaborando la política de desarrollo. Y eso a mí me ha dolido toda la vida, y parte de mi obsesión con evitar déficits fiscales es ese tema de soberanía nacional. Si usted propone que eso sea por la vía rápida, yo entendería que usted cree que tal vez fraude fiscal sí salga. Aquí dijo Gerardo Vargas que fraude fiscal le faltaron 30 segundos el año pasado para que se aprobara. El registro de accionistas sigue siendo el meollo del hoyo. Es decir, ¿usted cree que el fraude fiscal sí se aprueba? Y ojalá que se apruebe con registro de accionistas. Con registro de accionistas, porque dice el Frente Amplio que si no, no sirve para nada. No es tanto así, eso tampoco es cierto, pero sí sería importante. Pero bueno, ahí diputados de Liberación Nacional, cuando yo presidía Hacendarios y posteriormente, presentan 300 mociones. Es decir, es una actitud antidemocrática, un partido ese al que yo pertenecía en algún momento, que gente como mi padre fue dispuestos a morir aquí para defender la pureza del voto, es decir, de la expresión de las mayorías. Ahora impiden las mayorías presentando 300 mociones, y un diputado dice: y si cuando se conozcan esas mociones, porque yo estuve convocando hasta las 12 de la noche, presento 1000 más. Sí, eso es decadente, y lo digo porque también critiqué a mi partido cuando en la agenda de implementación hizo lo mismo. Eso fue un desastre y me opuse vehementemente. Pero entonces, ¿por qué no cabría ahí la negociación para garantizar que se apruebe fraude fiscal con registro de accionistas y que, qué sé yo, por qué no cabría la negociación del directorio, darle el directorio a la oposición, que de paso está en manos de la oposición en este momento, y lograr aprobar esos proyectos? ¿Por qué no? Bueno, yo ¿Por qué no esa ruta? Ojalá. Y yo dije que los proyectos que se queden sin aprobar, de estos excelentes que tiene el Ministerio de Hacienda en la Comisión de Hacendarios, los metamos en el paquete del 208 bis. Pero usted acaba de decir que no le parece que el directorio lo maneje Liberación Nacional, el partido de José María Figueres. Lo que no me parece es una negociación de ese tipo, es decir, porque reitero, el tema es, aparte de ciertos principios que lo harían uno difícil votar en esa dirección, pero es que no lograríamos nada, doña Laura, porque Liberación, supongamos que cumpla el compromiso y vote todo el paquete, y después un diputado viene e impide, usando el reglamento,
de que se progrese. Entonces, esa no es la ruta, es el 208 bis la ruta, y ahí la negociación sería qué proyectos metemos en el paquete del 208 bis. ¿Fraude? Fraude, si no se ha aprobado, yo esperaría que lo metamos, claro. Y también compensar, digamos, si a la derecha no le gusta que fraude se meta, ojalá con registro de accionistas, pues metamos algo por el lado del gasto, anualidades, pensiones, límite al salario de algunos jerarcas de la administración pública. Digo, esa es la negociación, ¿qué proyectos metemos en el 208 bis? Yo espero que en principio tanto Liberación como el Frente Amplio estemos de acuerdo con nosotros en avanzar en esa ruta, y después veamos a ver cómo balanceamos el paquete metiendo este tipo de leyes y que no sean solo renta e IVA. Hoy por hoy, ¿qué va a hacer Otón Solís para lograr que esta vía rápida? ¿Usted se va a reunir con el presidente, va a pedir una cita con él? No, esto lo he expresado con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de la Presidencia. Porque el presidente dijo, me voy a meter en este tema directamente. Y está metido y está liderando muy excelentemente el proceso, hablándole claro a la fracción, a otros diputados y hablándole al país, hablando de emergencia fiscal y el ministro de Hacienda. Así, el gobierno está muy acuerpado y unido en ese tema, y nosotros también. Y bueno, ahora que estemos todos de acuerdo en la ruta, ya no solo en el fondo de lo que hay que aprobar, sino en la ruta 208 bis, ojalá que lo valoren. Sé que don Sergio Alfaro, que lidera la relación con la Asamblea Legislativa, aunque en la rutina está ahí el viceministro, don Luis Paulino Mora, está valorándolo. Yo en una carta le detallé cuál era lo que yo más o menos veía se podía hacer, y espero que avancemos en esa ruta. Pero, ¿qué va a hacer usted? Usted ya habló con Paulina Ramírez de Liberación Nacional, con Julio Rojas de Liberación Nacional. Voy a explorar con el Frente Amplio. ¿Va a hablar hoy con el Frente Amplio? Y ayer no pude porque no los pude ver juntos. Con Quiero hablar Patricia tanto con la Mora, presidenta del partido como con el jefe de fracción, y tal vez con don José Antonio Ramírez Aguilar, que ha sido un líder importante en la Comisión de Hacendarios y es del Frente Amplio, para ver qué podemos hacer, qué paquete podemos armar y qué disposición tendrían ellos a aprobar un 208 bis para avanzar en esta ruta, porque veo al PUSC muy opuesto a cualquier aprobación de impuestos, y veo, por supuesto, a la presidenta de la Comisión de Hacendarios, a sí, Rosibel, por supuesto al Movimiento Libertario. Ramos. Yo creo que en un paquete de 208 bis podríamos contar con don Avelino Esquivel y con don Jorge Rodríguez, o sea, podría ser más que Liberación, el PAC y el FA, podríamos tener un par de diputados ahí adicionales. Hoy usted hace una conferencia de prensa para anunciar otra propuesta, Otón Solís. ¿Podemos conocer un poco de manera, dibujarla, esa iniciativa? Bueno, es una reestructuración del sector social de este país. Nosotros aquí los grandes neoliberales de este país que hablaron de reforma del Estado, lo que hicieron fue incrementar la burocracia, el tamaño del Estado, los gastos administrativos. Vean ustedes en el sector financiero, crearon 4 superintendencias, y cada superintendencia con superintendente e intendente, alquilando lujosos edificios y pagando salarios multimillonarios. Eso es una irresponsabilidad. Este es un mercado financiero de juguete. Aquí debe haber una superintendencia. Todavía pido yo a las autoridades actuales que no se nombren los intendentes, por lo menos. No, ahí los nombran a todos, porque son compromisos políticos y salarios de 6, 7 millones de colones que tienen que pagar. Eso es un desastre. Pero en el sector social también, un montón del recurso que Costa Rica aporta a la política social se va en edificios, en alquileres y en burocracia, y queda poco para efectivamente combatir la pobreza, y ahí tenemos resultados. El modelo económico ciertamente genera pobreza por los sesgos neoliberales que tiene, pero también el desperdicio de recursos en burocracia. Vean ustedes, por ejemplo, el INBO tiene un programa financiero de ahorro y crédito para vivienda, pero está el BAMBI, que es una institución financiera en vivienda también. Hay que estar loco para haber hecho eso y para permitirlo. Bueno, el proyecto busca eso, abaratar gastos burocráticos, gastos en jerarcas, gastos en alquileres, para que quede más plata para gastar en lo social. Y bueno, yo espero que haya apoyo para el proyecto. Es una reforma. A Rosendo Pujol y a Carlos Alvarado. Es una reforma estructural bastante profunda, no es una cosita pequeña. ¿Usted los va a citar a ellos? ¿Se las va a dar a conocer? Yo anoche casualmente estuve reunidos con todos estos jerarcas. Antes me había reunido don Víctor Morales Mora, ha liderado un proceso para
para ponerme en contacto con los jerarcas del gobierno, con don Carlos Alvarado y con los otros jerarcas. Entonces he tenido con don Víctor una conversación en diciembre. Yo el proyecto lo presenté el 16 de diciembre y después una reunión con don Carlos Alvarado, desayunamos el jueves pasado, hoy es 8, y anoche don Víctor me reunió a los jerarcas del gobierno y conversamos sobre el tema. Yo al presidente le envié una carta con el proyecto y bueno, vamos a ver, hoy daré los detalles y espero que sea recibido como debe ser recibido. Es para ahorrar plata y sobre todo para darle efectividad a la pelea contra la pobreza, a la lucha contra la pobreza de este país, y ojalá que la gente se guíe por esos objetivos y evalúe si se logra o no se logra con la propuesta, porque creo que en esos dos objetivos no debería haber controversia en Costa Rica. El proyecto de ley no elimina un solo centavo de la política social, no elimina un solo programa, pero sí ahorra muchísimo dinero reestructurando el sector, y son los dos temas que tenemos que enfrentar siempre: eficiencia, abaratar costos, y eficacia, lograr resultados. Muchas gracias, Otón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana. Vamos a darle también cobertura a la conferencia e igual seguimiento para que nos amplíe más sobre esa iniciativa e igual las conversaciones que hayan hoy en la Asamblea Legislativa sobre el tema fiscal. 7:05 de la mañana.